Y Bien, ya bien, tengo mi bien. zona Eso me horaria gustó. marcada. Tengo mi zona Eso horaria me... marcada. Discúlpame, Ujú. ¿cómo? No, te decía que eso me gustó y lo que tienes en un minuto está bellísimo. Sigue, sigue. No te Eso. interrumpo. Entonces, mira, hasta las 9:50 no marco nada, pero sin embargo se genera un market shift en bajista, rompiendo el último Un bajo. desplazamiento. Es un shift. ¿Cómo tú le dices un shift? Desplazamiento. Más, Ok, con más propiedad. desplazamiento. Desplazamiento. Ujú. Ok, ¿Por qué? la Porque, a ver, rompes. recuerda esto, ¿sí? Un paréntesis pequeñito. Un market shift bajista se compone por desplazamiento, retroceso y expansión. Necesitas el uno, el 2 y el 3 siempre. Y el mínimo del tercer movimiento, que es la expansión, tiene que ser más bajo que el 2, ¿no? En ese caso. Ok, entonces, bueno, acá lo marqué. Continúa, continúa. Bien. Lo marqué. Y voy a esperar la formación de la siguiente vela. A ver, Vamos con la vamos. formación de la siguiente vela. Tenemos un Fair Gap en esa zona, que ya ha rebotado varias veces. Vamos a marcarlo. Muy bien. Vamos a ver si Ay, ay, ay. rompes. Entramos en Exacto. el rango. Entramos en el rango, recupera un poquito el 50%. A ver. Esperar que, a ver que, déjame yo organizo esto acá un poco. Vale, vale. Con tranquilidad. Ok. Se me vean temporalidad en ahora. Ok, ya sé ninguna de esta marca. O sea, es muy pequeño. Muy bien. Sí. Lo Una importante es regla que no. general es que si esperas que la vela de las 9 cierre, esperes también esos 20 minutos, ¿no? Pero, ¿cómo te ha ido? O sea, cuando tú has operado tus entradas, por lo general, ¿en qué lapso horario son? ¿En los primeros 20, en los segundos 40, en los segundos 20 o en los segundos 40? ¿En qué Buena, horario se generan tus entradas? qué ¿Tienes esa buena pregunta. estadística? Mis mejores entradas se generan en el segundo bloque de 40 en esta En el zona. segundo bloque de 40. Ok, Sí. bueno, de tarea ya tienes hacer esa anotación, ¿no? Para que te asegures bien. Yo, por ejemplo, te soy bien sincero, mis mejores entradas en el primer bloque de 40. Ese Pero soy sabes yo. que las primeras que yo hacía en el segundo era porque yo solamente como que me basaba en los Fair Valley Gap. Ya. Entonces la última vez que nos conectamos era como puro Fair Valley Gap. Entonces se me formaban como, esperaba como que el movimiento se me diera mejor, entonces terminaba en el último bloque. Pero las últimas se han generado en el primer bloque de 40 antes de que se acabe esta zona de los 20 minutos y el segundo. O sea, yo siempre dejo que se mueva estos 20 minutos, a ver qué reacciona y si me genera un order block, por ejemplo, este order block, que si baja y Claro, lo rompe y se exactamente, ¿no? devuelve, Es ahí que entraría. lo que pasa es que muchas veces uno llega a las 9:50 y seguramente no tienes dirección. Entonces, Ah, algo bueno, que, bueno, esto se ajusta al modelo porque es parte de las pautas, ¿no? No he colocado todo en el PDF, por supuesto, que tienen allí en Telegram, pero cuando tú no tienes la dirección, que no es una obligación llegar a las 9:50 y no saber qué hacer, ¿ah? Eso va a pasar, ¿no? No hay que ser tampoco un erudito, profeta, de que sabes hacia dónde saber el precio a las 9:50, no. Esa es la razón por la que nosotros esperamos que la vela de las 9 cierre, o por la razón por la que nosotros esperamos que inicie la sesión como tal, las 9:30, porque a las 9:30 empieza a haber volatilidad, hay movimiento. Entonces, la vela de las 9 se acerca a estos niveles que probablemente tú ni habías marcado. Y siempre es importante contemplar que a las 9:30 tú puedes tener niveles por encima o por debajo del precio actual, de donde se encuentre el precio en ese momento. Sin embargo, exacto. no, para que no entres en el trazado ambiguo, porque hay gente que se pone a trazar todo lo que ve. No, para que no hagas eso y no ensucies tu gráfico, espera que la vela de las 9 se mueva. Y si eso implica que dejes que la vela termine, la pauta, la regla que al menos está dentro del modelo es, si dejas que la vela de las 9 termine, esos primeros 20 no los operas. En tu caso, me estás comentando que tú no operas esos 20 minutos. O sea, tú No, dejas pasar esos 20. Oh, ok, genial, genial.
Sí, yo ¿Sabes los qué es dejo lo pasar. interesante? Ok, está perfecto, está perfecto. Es que lo que pasa es que si las personas empiezan a emplear el modelo, tienen que hacer el modelo suyo, ¿me entiendes? Yo he hecho ese modelo mío, yo sé cuáles son mis pautas, entiendo la decodificación y entiendo también cuando me equivoco o entiendo que me puedo equivocar. Perfecto. Pero digamos, lo que tienen es una semillita y ustedes tienen que hacer el modelo suyo. Por ejemplo, si hablamos de Fair Valley Gaps, que es un recurso del modelo, eh, hacer una estadística, una evaluación de qué Fair Valley Gaps usar, qué Fair Valley Gaps no usar, ¿no? Pero eso ya es parte del trabajo que la persona tiene que hacer, ¿me entiendes? Yo puedo Sí, hacer las sugerencias pertinentes, claro, mira, dale prioridad a esto, al otro, a aquello. Pero al final, si una persona no es lo suficientemente inteligente o capaz de explotar el modelo, o sea, de hacerlo suyo, ¿entiendes? Entonces se va a quedar en el mismo sitio, no va a avanzar. Porque no se trata de que lo que yo diga me lo crean al pie de la letra y listo, sino que lo pongan o lo sometan a backtesting, lo pongan a prueba, ¿me entiendes? Y lo sí, bonito de que tú, dime, disculpa. sí, qué pena. De hecho, lo que más me ha puesto como con esa facilidad de mover las velas más rápido y todo eso ha sido el backtesting. O sea, estar constantemente practicando y practicando y practicando. Eso Exacto, o ha sea, sido en la vida real es diferente, ¿no? Un poquito más lento, total. pero en el backtesting digamos que ya tú puedes avanzar y en la vida real solo tienes que asimilar que las cosas suceden más lento. Y lo bonito de que tú puedas separar, digamos, tus lapsos entre 20-40, 20-40, es que, por ejemplo, en el lapso de 20 minutos inicial que tú no operas, imagínate, se te forma un desequilibrio. Luego en el lapso de 40 minutos se cubre. Luego en el segundo lapso de 20 minutos el precio llega, ¿no? Y lo testea como un BPR. Entonces ahí tienes tu entrada, ¿no? La idea es que te des cuenta de qué sucede en cada uno de esos periodos. Y si se acomoda para que puedas colocar una operación, ahí es. No hay más. Perfecto. A ver, pasemos estos 20 minutos que tenemos. Muy bien. Sigamos. Bueno, voy a poner acá el avisito. Se me ayuda mucho. Bien. Que rompa esa zona. Wow. Con mi verbal en la zona de abajo. Sí. Pero podemos entender por qué, ¿no? Podemos entender que, bueno, tenías ahí el área de tu swing del breaker, ¿no? Que habías marcado. Ujú. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Uf, uf, uf. Wow. Y mira tú como algo que he comentado en algunos Zooms, el mínimo del swing del breaker no funciona allí de resistencia. Ahora sí Sino puedes que decir que, dime. yo he tenido varias operaciones en las que, por ejemplo, no entra, o sea, no entra, o entra a veces hasta el 50%, solo que me queda un espacio de un stop muy alto. Entonces, a veces dejo que se mueva más fácil entre un fair value gap que entre el mismo punto del swing. ¿Me Claro, entiendes? claro, ok. Sí, perfectísimo. Y te das cuenta, Entonces, ya esa es una característica que tú aplicas para ti. Pero de repente, claro, dos cosas. A alguien le sirve lo mismo que tú estás haciendo, pero de repente a alguien no. Alguien aplica algo diferente. Pero ya tienen al correcto. menos el punto de partida, ¿no? Ya tienen los recursos, ya saben qué buscar, ya saben qué esperar, ya saben cómo sincronizar cada uno de las insights, pautas, qué sé yo, que ven en el gráfico para que tengan una decisión, ¿no? Para que tomen, mejor dicho, una decisión. A ver, ¿qué seguimos teniendo? Por ahora, yo esperaría que él hiciese un retroceso hasta ese fair value gap y diera una entradita. ¿Y qué harías? Y ahí entraría en ventas. Ok, perfecto. Eso lo tienes que tener ya decidido, ¿no? Sí, Si no lo tienes decidido, para esta hora tendrías que esperar que la vela de las 10 cierre, ¿no? total. Muy bien. Vamos. Eh, listo, démosle. A ver, yo te miro, te observo. Bueno, yo entraría en una venta desde acá, me cubriría acá. E Tu iría ratio.
¿O Voy tomarías a desviaciones marcar, estándar? exacto, a tomar mis desviaciones. Me iría hasta, vamos a ver, hasta romper este último bajo y hasta la desviación número, Mm, a ver si me da, hasta Sí, acá. ¿no? Tiene sentido, Perfecto. ¿no? Total. A ver, vamos a darle a ver qué resultado tenemos allí. Ah, acá. Muy bien. Vamos a darle. Vamos a meter. Tenemos el colchoncito. Vamos a meter un 75%. Y démosle. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, que tienes el mínimo Está del swing del breaker. Sin miedo al éxito. muy raro. No, hombre, mira qué pedazo de Así, operación. así, así me da un paro acá. Hombre. Se me hace cuenta real. Mejor dicho. No, y ya todo el mundo viendo esto en YouTube y poniéndose nerviosos, ¿no? Tienen que Uy, sí. confiar. Sabes, yo comenté hace poco, hice una grabación con un invitado también del programa Hablemos de Trading, ¿no? Este programa, y también le había mencionado, enfócate en los desequilibrios del extremo, tienes sell side liquidity, esperas que el precio llegue al desequilibrio, ¡pum! Venta. Aquí acabas de hacer exactamente lo mismo. Y eso es algo que se repite. Y, por ejemplo, podrías incluirlos dentro de tu portafolio de gatillos de entrada, vamos a decirlo así, ¿no? Enfócate, desequilibrio del extremo, sell side liquidity, retroceso y venta. Eso siempre y cuando tengas respaldos que te permitan vender, ¿no? No te olvides de ese comando. Es un, bueno, comando, patrón, bueno, anótalo, ¿vale? Anotadísimo. De igual Venga, forma, ese vamos al video me siguiente queda, ejemplo. ¿cierto? Dime. Muy bien. De igual forma, el video me queda, ¿cierto? Ah, No claro, me lo envío. este de acá va a estar en YouTube seguramente vas a ver el episodio anterior y te vas a dar cuenta. Ah, qué genial. Muy bien. Entonces vamos al siguiente día. Wow, siempre bajó bastante. Bajó Sí, muchísimo. Vuelve a subir, entonces mi Isabelito este market shift. Entonces volvamos a darle. recuerda solo tener un Fibonacci en el gráfico para Sí, que no te... exactamente. Mira, ahí yo Ahí, veo algo bastante interesante, ¿sabes? No sé si tú veas lo mismo que yo, pero ¿a qué desequilibrio le darías prioridad? ¿Cuál sería el desequilibrio que tú trazarías para asumir que ya se formó un máximo o un mínimo? equilibrio. Pues esta zona, esta sería como una nueva zona. Ruptura de mínimo, ruptura de máximo. Esta zona. O sea, yo, por ejemplo, aquí Oh, marcaría esta espectacular. zona. Marcaría esta, que es la ruptura de este máximo. Y eso porque tú dices que si podríamos tomar el, la primera desviación estándar, que es la que sale con más impulso, sería genial. Entonces yo diría que la marcaría de nuevo acá para marcar como la primera desviación. Veo Mira, así si estoy. hasta allí lo has hecho de maravilla, ¿vale? Gracias. De maravilla. Ahora, Sí, sí, en, sirvió en la el pela que me área, diste. eh, en el área de descuento, mira, ¿tienes desviaciones estándar de temporalidad diaria? ¿Le has echado un vistazo a temporalidad diaria? Temporalidad diaria, sí. Sí, vamos a ver temporalidad diaria, a ver. ¿Tienes desviaciones estándar cerca? A ver, Tengo proyecta esta una desviación. marcada. Esa Ok, está a 4000 kilómetros. ¿Una más cercana tienes? creo que sí. Rompe mínimo, rompe Eso está máximo. Justo estás ahí, fíjate, justo estás ahí. justo en esa desviación.
presiona la tecla control para que el imán se desactive temporalmente y luego, o bueno, en este caso desactívala y actívalo bien. Ok, ve a una hora y en una hora, borra ese Fibonacci, porfa, y en una hora vuelve a hacer el mismo proceso. Ok. Exacto, para que tengas una guía, ¿no? Ahí está, te diste cuenta. Con la desviación estándar que tienes en una hora ya tienes un rango mucho más pequeño de definición. Control. Ok. Sí, control se desactiva el imán porque te das cuenta porque en el menú vertical de la parte izquierda, ¿no? El imán se desactiva temporalmente. Luego dejas de presionar y ya se vuelve a activar. Mira, yo te Ok. diría que para efectos de no tener unas líneas sobrepuestas, borra la semirrecta horizontal, quédate con el máximo del swing del breaker que va a ser referencial, ¿ok? Borra el Fibonacci también, y esa línea también borra. Listo, solamente quédate con esos niveles, pero ahora quiero que encuentres el key level, es un nivel clave, en el área de descuento del swing del breaker. ¿Cuál es el key level Eh, pues yo lo marcaría de la zona de descuento. del swing del breaker? Porque ahí tienes un swing de un breaker, ¿no? Sí. Ya tienes el desplazamiento, el retroceso y entre comillas en este momento se está formando la expansión. Entonces, hay un key level en el área de descuento del swing del breaker que quiero que ubiques. A ver, búscalo, tómate tu tiempo, búscalo. Y todos los que están mirando esto en YouTube también búsquenlo. A ver, Pues, yo lo marco así, no sé si yo marco así, el 5%, bien, ya. la ¿Y qué zona. hay en el área de descuento del swing del breaker? En el área de descuento del Children Break hay un Fair Value Gap. Ok, pero ¿qué más? Por encima del Fair Value Gap, ¿a qué le damos prioridad? ¿Sabes eso? A ver, te voy a dar la consigna muy brevemente. Ok. A ver, nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, un movimiento alcista. Podemos tener un movimiento alcista. No, no me refiero a lo que está en el gráfico, pero podemos tener un movimiento alcista. Entonces, no. Vamos a hablar de un movimiento bajista si no te la pongo muy fácil, ¿vale? Tienes un movimiento bajista y tienes aquí un fair value gap, ¿verdad? En forma de CB, ¿de acuerdo? Es decir, un sell Sí. side imbalance, buy side inefficiency. Cuando tú tienes un fair value gap abierto, y, por ejemplo, la gente quiere vender porque el precio llega al fair value gap, tiene que asumir que está operando con un riesgo de... ¿Cuál es el riesgo más obvio, más evidente? Que el precio cubra todo el área del fair value gap. Ese es el riesgo más obvio, más evidente, porque hay gente que no sabe cómo filtrar fair value gaps que no se van a cubrir por completo o distinguir, ¿no? Ese tipo de fair value gaps con los que sí se van a cubrir por completo. Entonces, ¿cómo distingues? ¿Cómo lo sabes? Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso porque es algo teórico, algo que está en mentoría de entrega de precio. Pero si no quieres pasar por ese, o si no te quieres exponer a ese riesgo, tú esperas que ese CIBI se cubra. Vamos a decir que tú esperaste que ese CIBI se cubra, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando en el futuro el precio regresa? ¿Eso en qué se convierte? En un soporte. En un soporte en forma de, Mm, a ahí ver, se me fue. recuerda, tómate tu tiempo. En un BPR. Muy bien, excelente, no un BPR. ¿No? Y el Ok. BPR, cuando vamos a usar un BPR en forma de Fair Value Gap, este tipo de BPR se utiliza de forma opuesta a la naturaleza original del Fair Value Gap, porque eso era un CIBI, que entre comillas es resistencia, pero si se cubre por completo y se convierte en un BPR en forma de Fair Value Gap, se utiliza de manera opuesta a la naturaleza original del Fair Value Gap, es decir, ya no es resistencia, Un soporte. es un soporte. O sea, Bien, usa un Fair entonces, Value Gap invertido. no, el Fair Value Gap invertido es diferente, es otro término. Ah, ok, ok. ¿Vale? Si te toca verlo a lo largo de este Zoom, genial, vemos el significado, porque igual ya está en YouTube. Pero para Vale. que no te me desvíes, el BPR lo utilizamos de forma opuesta a la naturaleza original del Fair Value Gap. Punto, sencillo. Entonces, esto funcionaría como soporte para crear un movimiento alcista.
Detalle importante, cuando las personas quieren operar un fair value gap, así nada más, de los que se crean en un movimiento alcista y de pronto el precio viene aquí, y tú dices, sí, va a rebotar, ¿no? Ya. El riesgo es que se exponen a Ah, que el ok. precio cubra todo el fair value gap. Y yo lo que sugiero alrededor de ese escenario es no se expongan a ese riesgo, ¿me entiendes? No es necesario que se expongan a ese riesgo. Ya sé que hay fair value gaps y entradas en el fair value gaps que son bonitas y el precio se mueve 8.000 puntos y toda la cosa. Pero piensen en esto, la consigna es, el algoritmo genera movimientos a partir de rangos que están en equilibrio, ¿de acuerdo? Ujú. Por lo tanto, encontrar un BPR te va a generar un movimiento mucho más relevante que encontrar un fair value gap que tú sabes el riesgo al que te expones, ¿no? Si yo entro en venta en este fair value gap, el precio puede llevárselo. Hay gente que sabe filtrar esos fair value gaps, perfecto, los felicito, sigan así, sigan para adelante. Pero para la gente que se le complica filtrar ese tipo de fair value gaps y lo que ha visto últimamente en su trading es que ingresan en fair value gaps, el precio llega y ¡fua! Se los lleva, esperen, ¿no? No empiecen por lo difícil, empiecen por lo fácil. Esperen que el precio llegue al fair value gap, si quiere cotizar alrededor de él, si lo va a superar, si va a reaccionar, en fin, miren eso primero, obtengan ese feedback. Si lo hacen por backtesting, van a ganar mucho tiempo de experiencia, ¿no? No van a perder horas de vida. Porque esperar de un día para otro y para otro y para otro es realmente una cosa que no recomiendo, no le recomiendo a nadie. Ya saben, este tema de no crearse cuentas demo para operar las 3 meses y en 3 meses darse cuenta de su error, eso es una tontería. Volvamos al tema del BPR. Por lo tanto, un BPR en forma de Fair Value Gap tiene mayor prioridad que un simple Fair Value Gap, ¿me entiendes? Genial, genial. Entonces, ¿qué es lo que tienes en el área de descuento del Swindle Breaker? Un BPR. A ver, A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Márcalo. en el swing. No, en el Swindle Breaker no. Ok. Como tal, marca el BPR como tú lo consideras. Ajá, excelente. Solo que Es, no te podía decir en el movimiento bajista si no sería sí. hacerte la tarea, ¿me entiendes? Sí, es verdad. O sea, en conclusión Ok. lo rellenó y lo utilizó como un soporte. Esa es la definición, ¿cierto? Al final. Ahora, ¿qué dice el PDF en la parte de Fair Value Gaps y contexto? No, no lo revises ahora. Tratemos de recordar. El PDF dice que los Fair Value Gaps para el contexto nos sirven para asumir que ya se formó un máximo o un mínimo. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo este Fair Value Gap exactamente allí, yo puedo asumir que el precio ya formó este mínimo y eso también es un respaldo para que yo afirme por primera, por segunda, por tercera vez la dirección que voy a tomar en un día en específico. ¿Me entiendes? Es decir, Ujú. si ya tengo este nivel, si ya tengo este BPR que es importante, yo puedo asumir, mira, ya se formó este mínimo acá, ¿y qué tengo que hacer? ¿O qué dirección voy a elegir? ¿Qué dirección voy a elegir? Pues la dirección en la que respete el BPR, el Balance Per Raise. O sea, Alza, alza o prácticamente baja. alcista. A eso me refiero. Ok. Los fair value gaps que tú marques en el contexto, que sobre todo se hace esto en una hora, repito, te sirven para asumir que ya se formó un máximo o que ya se formó un mínimo. Y si, por ejemplo, tú marcas un fair value gap, ¿no? Tú marcas un fair value gap, BPR, inversion fair value gap, lo que sea, breakaway gap, measuring gap, lo que sea. Y el precio llega allí y reacciona y tú lo encuentras por aquí, más o menos, tú lo encuentras por aquí. Ese fair value gap te ayuda a asumir que el precio ya creó ese máximo y ahora estamos en un movimiento bajista. Por lo tanto, eliges una dirección bajista o ventas para tu sesión, por ejemplo. Claro, Ok. si esto se acomoda para tus 2 horas. La dirección que tú elijas en temporalidad diaria no necesariamente tiene que ser la misma que elijas en una hora y la que elijas en una hora no necesariamente tiene que ser la misma que elijas en un minuto. Todas estas decisiones se van ratificando a medida que el precio se va moviendo dentro de tu horario operativo. O sea, yo puedo llegar con una idea a las 9:30, pero para cuando son las 9:50, ¡pum! ¿Me entiendes? Literal. Sí, es Entonces yo verdad. tengo que ratificar mi decisión. De esa manera evito sabotearme, o sea, porque yo quiero comprar, pero no, aquí veo que el modelo se está formando para venta y de pronto me pongo a vender y ¡pum! Se me va para arriba.
evita sabotearte. Esto no significa cambiar de decisión. Tú tienes que ir ratificando, 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 ¿me entiendes? Y hasta determinado horario, por ejemplo, a mí me gusta a las 10:10 ya tener una idea clara, ¿no? Por esa razón dejo pasar esos primeros 20 minutos también. En ocasiones yo sí dejo pasar esos 20 minutos. Créeme que el 10 al 15% de la cantidad de operaciones que yo coloco se genera en esos primeros 20 minutos, así que por eso no me preocupa dejarlos pasar. Porque si el precio no está en un área lo suficientemente razonable como para que yo me exponga, yo me arriesgue, yo coloque una operación, no hago nada, ¿entiendes? En esos Perfecto. primeros 20 minutos. Y entonces yo conozco mi estadística, yo sé que en esos primeros 20 minutos no tomo ni una operación, así que si tengo que dejar que la vela de las 9 termine para ratificar mi decisión, o en este caso, para ratificar una decisión de compra, o para evaluar nuevamente si debo vender, entonces que pasen esos 20 minutos, ¿me entiendes? Y conforme el precio se vaya moviendo en los próximos 40 minutos, el modelo se forma, o sea, la manera en cómo se mueve el precio en esos 40 minutos es tan descarada, digo descarada porque es como ver, a ver, es como encontrarte un billete de $100 en la calle. Lo recoges, no viste a quién se le cayó, no sabes, ni siquiera conoces el lugar en el que estás caminando, simplemente ves, listo, y lo tomas. Así es el modelo cuando se te presenta en bandeja.